Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a todos. Una vez más, retomamos estas clases de catecismo con la bendición de su eminencia Kirilo, obispo de Buenos Aires, Sur y Centroamérica, de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Serbio. Y en esta oportunidad vamos a retomar las clases de catecismo, dedicando las primeras clases a la explicación de la Divina Liturgia. Es fundamental para todo cristiano poder aprender sobre la Divina Liturgia para conocer qué significa y qué simboliza cada momento de la liturgia y cada oración de la liturgia, para poder comprenderla y luego vivirla de manera más profunda. Y también por una cuestión práctica, porque estamos en Sudamérica y varios fieles están en iglesias en donde a veces se oficia en español y otras veces se oficia en otros idiomas, como en eslavo, en griego, en serbio, y entonces conociendo la liturgia, entendiéndola profundamente, cuando haya un momento en donde se oficie en otro idioma, todos vamos a entender, sin entender el idioma, entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, por eso, por todas estas razones, es muy, muy importante explicar paso a paso la Divina Liturgia. Y por eso no se puede hacer en una charla, la vamos a hacer en varias. Vamos a empezar con compartir pantalla. Y les pido si me pueden decir si se ve bien la pantalla. Sí, padre, se ve bien. Buenísimo. Bueno, no quiero que esto... Ahí estamos. Preparamos unas pantallas, unos slides, para que mientras hablamos, que también tengan lo que estamos hablando, lo tengan en la pantalla, ¿no? ¿Qué es la Divina Liturgia principalmente, no? La Divina Liturgia es la rememoración de la vida de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo. Es decir, en cada Divina Liturgia nosotros rememoramos la vida de nuestro Señor. La liturgia se compone por tres partes. La proscomidia se llama, después la primera parte, después la segunda parte es la liturgia de los catecúmenos y después la tercera parte, la liturgia de los fieles. Y la proscomidia se hace en el altar, se hace en secreto antes de que comienza, antes de que el sacerdote dice bendito es el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya antes de eso se hace la primera parte, que es la proscomidia. Y la proscomidia en parte representa el nacimiento de Cristo, que el nacimiento de Cristo fue en secreto, no se enteró todo el mundo, fue en secreto en una cueva. Entonces, de la misma manera, la proscomidia es la preparación de los dones del pan y el vino que van a ser consagrados, se hace también en secreto, en el ofertorio, que es la mesa menor dentro del altar. Y después vamos a tener una charla en la que el lector Serafín, nos va a mostrar distintos qué significa y cómo está compuesto el altar, la iglesia, los vestimentos, los ornamentos, los
los distintos utensilios de la liturgia. Eso lo vamos a ver más adelante. Esta charla de hoy es solamente una introducción. A ver, voy a ver si tengo que agregar a alguien, perdón. Ya agregué yo a Nico. Listo, perfecto, entonces ya estamos. Esta charla pretende ser, la primera, pretende ser una introducción a la Divina Liturgia. Y entonces dijimos que la liturgia es la rememoración de toda la vida de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, desde su nacimiento hasta su ascensión. En la proscomidia celebramos, recordamos y rememoramos su nacimiento, y al final de la liturgia rememoramos su ascensión a los cielos. Pasamos por todos los momentos de la vida de nuestro Señor y los vamos a pasar explicando momento por momento en distintas charlas. Es la repetición perpetua del gran acto de amor hecho por nuestro Salvador para nosotros. ¿Y en qué consiste este gran acto de amor que estamos en cada liturgia rememorando y repitiendo? Ese acto de amor consiste en que luego de que el hombre había perdido su eternidad, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios les prometió que por amor a ellos iba a enviar a un Mesías para salvarlos de la muerte que había entrado en ellos. Entonces no los deja Dios en la muerte y en el pecado y en las manos de el mentiroso que es el diablo, sino que les promete que va a enviar a un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, que vino al mundo, enseñó, primero tomó cuerpo, que eso es lo más muy importante, porque si Cristo no se hubiera encarnado, si Él no hubiera tomado el cuerpo humano, no hubiera habido redención, no hubiera habido ayuda, porque no es lo mismo ayudar de lejos sin sentir lo que uno siente, sin vivir lo que uno vive, a ayudar acompañando al que sufre y sufriendo con él, ¿no? Entonces, por eso es que nuestro Señor tomó carne, se encarnó y tomó el cuerpo para poder eh, pasar por todos los sufrimientos que pasa el ser humano y poder santificarlo, poder salvarlo, ¿no? Y no había otra que esa, que tomar el cuerpo humano para poder eh, salvarlo de la muerte. Y para eso Él tuvo que vivir con nosotros, siendo Dios, hacerse hombre. Es como, no hay comparación, pero es como si una vez un santo explicó que es como que si un ser humano se tiene que hacer hormiga para entrar en un hormiguero y ayudar al resto de las hormigas y enseñarles a vivir para que puedan comer y puedan alimentarse y puedan salvarse. Eh, no es una comparación, porque no hay forma de comparar, pero entendamos ese acto de amor de nuestro Señor. Y no solamente eso, sino que sufrió por nosotros y eh, sufrió por nosotros y eh, y venció. Bien, como bien dijo Timoteo, lo que no es recibido no es curado, y justamente por esa razón tenía que tomar el cuerpo para poder salvarlo.
del pecado y de la muerte. Pero lo hizo sufriendo para pasar por todos los sufrimientos que el ser humano pasa. Y cada uno pasa por algún que otro sufrimiento o varios sufrimientos, pero él sufrió prácticamente todos los sufrimientos más difíciles y más pesados, para que siempre cada uno diga, si yo sufrí esto, Dios lo sufrió ya, y corramos a su auxilio para que nos ayude aquel que ya pasó por lo que pasamos. Entonces, ese acto de amor es el que en cada liturgia rememoramos, recordamos. Pasamos a la otra. De todas las oraciones y ofrendas que podemos hacer a nuestro Dios, la divina liturgia celebrada en la comunidad de los hermanos reunidos en el templo representa la oración más importante y la de mayor fuerza. Nuestro Señor nos enseña que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es importante porque explica que la divina liturgia celebrada en comunidad de hermanos reunidos en el templo es la oración más importante. ¿Por qué? Porque la iglesia es justamente la reunión de hermanos reunidos en un mismo lugar rezando, ¿no? San Ignacio de Antioquía enseña que la iglesia es cuando el obispo con sacerdote, con fieles reunidos en el templo rezando a Dios. Esa es la descripción de la iglesia. ¿Y esto qué significa? Que no es lo mismo rezar en la iglesia que rezar en la casa. En la casa podemos rezar, pero en la iglesia la gracia es mayor. Podemos rezar solos en casa, pero rezar en comunidad en la iglesia en el templo me refiero, es una gracia mayor. Entonces, ahí es donde se hace la diferencia, ¿no? Reunidos todos juntos los fieles en el templo, rezando a Dios, ahí es donde la gracia desciende plenamente y por eso esa gracia transforma el simple pan y vino en verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Y donde nuestro Señor dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y esto es terrible, es hermoso, maravilloso y a la vez es terrible en el sentido de que tenemos que estar con ese bendito temor en el medio de la liturgia, especialmente, o en medio de de un oficio, porque Dios está presente. Y esto no es eh, un simple dicho, es una realidad. Cristo no miente. Él dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, entendamos que hoy en la Divina Liturgia de la Ascensión, nuestro Señor estuvo en medio nuestro y en cada liturgia nuestro Señor está presente. Por eso la liturgia especialmente es un oficio, el oficio más importante para los fieles. La palabra liturgia viene del griego litos, que significa popular, y ergon, que significa obra o función. Entonces, se lo puede, la palabra liturgia uniendo litos con ergon, liturgien,
significa como una obra pública, ¿no? Como que una acción que se hace entre varios. Y la liturgia es la obra por excelencia que el pueblo de Dios ofrece a su Señor. Es una ofrenda que hacemos en memoria de Él, porque Él dijo en la Santa Cena, cuando instituye la Santa Eucaristía en la Santa Cena, al convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre suyos, ahí instituye la Santa Eucaristía y él dice, haced esto en conmemoración mía. Entonces, cada vez que hacemos la liturgia, estamos haciéndolo en conmemoración de él, estamos haciéndole caso, estamos obedeciendo a lo que él nos pidió, que es hacer esto en conmemoración mía. Y por ello debemos ofrecer esa liturgia, porque es una ofrenda, en pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. Esto es importante y por eso tenemos estas charlas, porque cuanto más conocimiento tengamos de lo que estamos haciendo, vamos a hacerlo con más profundidad, con una espiritualidad plena y como corresponde, porque lo que hacemos para Dios lo tenemos que hacer con ese pleno conocimiento de lo que hacemos, ¿no? Es bueno hacerlo sin tener ese pleno conocimiento, pero hacerlo eh, e ir adquiriendo de a poco ese conocimiento, pero no es bueno hacer algo a Dios a la ligera, sin ocuparnos de hacerlo en ese pleno conocimiento. Cuando uno estudia en una universidad, cuando uno estudia una carrera, trata de adquirir la mayor cantidad de información para poder tener un pleno conocimiento de lo que va a ser después, ¿no? Con más razón, nuestra fe y nuestras ofrendas a Dios las tenemos que hacer con ese pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. Y para eso, estas charlas, ¿no? Acá esto cito a un monje Gregorio del Monte Athos, que es un monje que escribió un libro acerca de la explicación de la Divina Liturgia. Muy interesante, está en español, los que quieran luego lo pueden, lamentablemente fue editado en México y no nos tendríamos que averiguar cómo tener acceso a ejemplares de ese libro, pero fue traducido por el doctor Boló, muchos lo conocen, parroquiano de la Iglesia de la Resurrección en Núñez. Bueno, la Divina Liturgia es Cristo, ¿no? La liturgia es Cristo mismo, porque estamos rememorando su vida. Y Él se llamó a sí mismo el pan de vida. Yo soy el pan de vida que desciende del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Entonces, tengamos conciencia de a lo que vamos, ¿no? En la liturgia, a poder comer de ese pan que, por el cual vamos a vivir eternamente. Estos sucesos del descenso de Cristo y de su presencia en la iglesia lo vivimos especialmente en la Divina Liturgia, porque Cristo está en todas partes, ¿no? Pero plenamente desciende con mayor gracia
en la iglesia cuando estamos todos reunidos rezando a Él, y especialmente en la Divina Liturgia, puesto que la iglesia es Cristo en nosotros. El monje Gregorio dice esto que es muy bello: la iglesia es Cristo en nosotros. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo nos prometió esto justamente hoy, en el día de su ascensión, antes de ascender en el Monte de los Olivos, delante de su madre y de todos sus discípulos. Él dijo, bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después dijo otras palabras y dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos abandona, si bien ascendió a los cielos, pero no nos abandona. ¿Y cómo es que Cristo está en nosotros? Por medio de la iglesia, porque en la iglesia recibimos los sacramentos, que son la fuente de la gracia, recibimos la gracia de las oraciones, recibimos la gracia de, de los íconos, del incienso, de las velas, todo lo que se vive y se percibe en la iglesia, en el templo, y principalmente en la iglesia como institución, ¿no? Iglesia terrenal, es Cristo en nosotros, que mora en nosotros. Ustedes saben que existe la iglesia terrenal y la iglesia celestial, ¿no? La iglesia terrenal está compuesta por nosotros, los fieles, y la iglesia celestial está compuesta por los ángeles y los justos, los rectos que están en el cielo, y la cabeza de ambas es Cristo, Dios. En cada liturgia se produce un gran milagro. Los simples elementos, pan y vino, se convierten en el verdadero cuerpo y verdadera sangre de Cristo. La Santa Eucaristía es el eje central de la liturgia. Y esto es el gran milagro que sucede en la Divina Liturgia. Un simple pan y simple vinos se convierten por las oraciones en verdadero cuerpo y verdadera sangre de Cristo, pero verdaderos, no como en algunas ramas del protestantismo que enseñan de que es un simbolismo, que en realidad no es, que es el verdadero cuerpo y verdadera sangre, sino que simbólicamente se dice que es así, pero no, es verdadero cuerpo y verdadera sangre. Desde el momento que se hace la transubstanciación, ya eso deja de ser pan y vino y pasan a ser verdadero cuerpo y verdadera sangre en Cristo. Conserva el aspecto de pan y de vino, pero ya no son más pan y vino. ¿Y por qué conserva el aspecto? Porque así lo hizo nuestro Señor en la Santa Cena. Él transformó el pan y el vino en cuerpo y sangre suyo, pero conservó ese aspecto de pan y vino. ¿Y por qué también? Porque sería muy desagradable para todos los fieles comulgar con carne y comulgar con sangre. Entonces, por eso se conserva ese aspecto. Pero existen muchos milagros que sucedieron en situaciones en donde habían, por ejemplo, un sacerdote en Grecia que oficiaba la liturgia, pero él no creía que verdaderamente el pan y el vino se transformen en verdaderos cuerpo y sangre. Él no creía eso, pero lo decía para sí mismo, hasta que un día, en una liturgia, ese pan se transformó en verdadera carne
y el vino se transformó en verdadera sangre. Quedó estupefacto, no pudo hablar por un buen tiempo, y bueno, fue un milagro muy grande, que salió hasta en los diarios en Grecia, y mucha gente se abalanzó para tomar unas partículas de esa carne, y cosa que no estuvo bien, pero luego le preguntaron al obispo de esa zona qué pensaba sobre ese milagro, y él dijo: todos los domingos se produce ese milagro. Lo que pasa es que no lo vemos, pero todos los domingos, en toda liturgia, se produce el milagro de que un simple pan y un simple vino se transforman en cuerpo y sangre de Cristo. Y bueno, luego Cristo mismo se hace presente en la liturgia, como lo dijimos, porque él mismo lo dijo, que donde estén 2 o 3 reunidos rezando en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Pero también en un momento de la liturgia se reza esta oración: escúchanos, oh Señor Jesucristo, y ven a santificarnos, tú que resides en el cielo con el Padre y que estás aquí invisiblemente presente con nosotros. Es decir, una vez más, nos recuerda esa oración, nos recuerda que Cristo verdaderamente está presente con nosotros en la liturgia. Por eso tengamos en cuenta esto para estar con la necesaria devoción. Dios nos concede gratuitamente estas cosas santas, dice Nicolás Cavasilas, que fue un autor griego muy famoso, que escribió, entre otras cosas, la explicación de la Divina Liturgia. Y él dice: Dios nos concede gratuitamente las cosas santas, es decir, los santos dones. Sin embargo, Él exige de nosotros necesariamente las disposiciones que nos hacen aptos para recibirlas y guardarlas. Es decir, que está muy clarito, Dios nos da gratuitamente su cuerpo y sangre, pero exige también de nosotros una disposición, ¿no? No es simplemente que nos lo da, pero puede llegar a ser de beneficio para nosotros si estamos bien dispuestos, o puede llegar a ser de condenación si estamos mal dispuestos, si venimos sin prepararnos, si venimos, como diríamos, sin esa, eh, a la loca, por decirlo, ¿no? Como ir a eh, no sé, a un teatro. Lamentablemente a veces puede pasar de personas que van a la liturgia sin tener eh, la, la predisposición, y van a un teatro como si y van a la liturgia como si fueran un teatro, y encima comulgan. No tiene que ser así. Tenemos que ir con una disposición necesaria para poder ser dignos de ese regalo que Él nos da. Y justamente la parábola del sembrador nos explica eso, que la semilla cae en distintos tipos de tierras, pero solamente da frutos en la buena tierra, ¿no? Y seamos nosotros esa buena tierra, especialmente cada vez que vamos a la liturgia, y vayamos con esa disposición para que dé fruto en nosotros lo que vamos a recibir en la liturgia, sea las oraciones o sea la comunión, porque no siempre comulgamos
cuando vamos a la liturgia, pero la gracia de las oraciones también nos bendice y necesitamos estar dispuestos para poder recibir también esa gracia, no solo la comunión. Y por último, esa disposición nuestra, esa preparación interior antes de ir a la Divina Liturgia, que consiste en ayunar esa mañana. ¿Por qué ayunar? Porque los que van a comulgar, sí o sí es necesario ayunar, pero los que no van a comulgar, de todas maneras es una piadosa tradición ir en ayunas para tener mayor concentración, mayor devoción, y para que lo primero que ingeramos en el día sea la prósfora, la anáfora, ¿no? El pan bendecido, que justamente se llama anáfora, que significa en vez de los sacramentos, que se daba, ese pan se daba a aquellos que no comulgaron ese día, esa liturgia, y que para que se lleven una bendición de todas maneras. Y entonces es una práctica piadosa, los que pueden, no todos, pero los que pueden, ir en ayunas. Hay veces que no se puede, que es difícil, entonces se puede tomar un té, se puede obviamente tomar agua, o comer los que no pueden, los que se sienten demasiado mal, y bueno, alguna galleta, algo para no tener que estar cayéndose durante la liturgia, ¿no? Es importante también poder estar en condiciones de poder rezar, ¿no? Pero cuando uno va a comulgar es distinto. Dejar de lado las preocupaciones y todo lo terrenal en ese momento, ¿no? Para poder, como decimos en la liturgia, elevar nuestros corazones. En el momento el sacerdote dice, hacia lo alto elevemos los corazones. No decimos elevemos las mentes, nuestra inteligencia, sino elevemos nuestros corazones, porque nuestro Señor en el Evangelio nos explica que en nuestros corazones está todo aquello que deseamos, que queremos. Entonces, al elevar nuestros corazones, ponemos nuestro deseo en el cielo y no en la tierra, no en lo terrenal. De esa manera nos podemos tener una atención plena en la liturgia, una atención eh, libre de toda preocupación terrenal. Y esa preparación interior es la que nos va a hacer aptos para recibir la paz que viene desde lo alto, ¿no? Al principio de la liturgia, nosotros rezamos por la paz que viene desde lo alto, ¿no? En paz roguemos al Señor por la paz que viene desde lo alto. La paz puede ser comprendida como una paz terrenal, pero la paz que viene desde lo alto es distinta. Es una paz llena de gracia, es una paz plena, una paz que viene de Dios, es la verdadera paz. La otra, la terrenal, es como una imagen de esa verdadera paz. Pero la verdadera es la que viene desde lo alto. Y entonces de esa manera vamos a poder conservar durante varios días posteriores a la liturgia todas esas bendiciones recibidas en la liturgia, ¿no? Si podemos, y si
necesariamente debemos disponernos al ir a la liturgia de esa manera, con ayuno, dejando las preocupaciones de lado, rezando unas oraciones antes de ir a la mañana, eh, prestando atención plena durante la liturgia y intentando entender qué es lo que sucede en cada momento de la liturgia y teniendo plena conciencia de que Cristo está en medio de nosotros. De esa manera, con esa disposición, vamos a ser dignos de recibir esa gracia que Dios nos da gratuitamente y vamos a conservarla durante varios días posteriores a la liturgia. Bueno, me parece que por hoy vamos a terminar la charla. Voy a dejar de compartir. Y vamos a terminar la grabación para dar por terminada esta charla de hoy y después seguimos un ratito más para las preguntas o comentarios, ¿no?